Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de reflexiones sobre el Evangelio según el Espiritismo. Esta noche con estos fragmentos relacionados con los acontecimientos, con esta catástrofe que ha ocurrido en estos últimos días. Quizá no nos vaya a servir de consuelo en un principio, pero al menos podemos estar seguros de que todo efecto tiene una causa y que nada se produce por casualidad. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen los espíritus superiores con relación a las causas de nuestras aflicciones. Si bien en esta vida existen males cuya causa principal es el hombre, el ser humano, hay otros a los que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parecen afectarlo como por obra de la fatalidad. Son, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos y la de los que constituyen el sostén de la familia. También son los accidentes que ninguna previsión hubiera podido evitar, los reveses de fortuna que frustran todas las medidas de prudencia, las plagas naturales, las enfermedades de nacimiento, particularmente aquellas que quitan a tantos desdichados los medios de ganarse la vida con su trabajo, como pueden ser las deformidades, la idiotez, el cretinismo, etc. Los que nacen en semejantes condiciones seguramente no han hecho nada en esta vida para merecer, sin compensación alguna, una suerte tan triste, que no pudieron evitar, que están en la imposibilidad de cambiar por sí mismos y que los deja a merced de la conmiseración pública. ¿Por qué, pues, existen esos seres tan infortunados, mientras que a su lado, bajo un mismo techo y en la misma familia, hay otros favorecidos en todos los sentidos? ¿Qué diremos, por último, de esos niños que mueren en edad temprana, que no conocieron de la vida más que los padecimientos? Se trata de problemas que ninguna filosofía ha podido aún resolver, anomalías que ninguna religión ha podido justificar, y que serían la negación de la bondad, de la justicia y de la providencia de Dios, en la hipótesis de que el alma sea creada al mismo tiempo que el cuerpo y que su suerte esté irremediablemente fijada después de una permanencia de algunos instantes en la tierra. ¿Qué han hecho esas almas que acaban de salir de las manos del Creador para sufrir tantas miserias en este mundo, así como para merecer en el porvenir una recompensa o un castigo cualquiera cuando no han podido hacer ni bien ni mal? Con todo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa, y desde el momento en que admitimos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Ahora bien, como la causa siempre precede al efecto, si aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida, es decir, debe pertenecer a una existencia precedente. Por otra parte,
Como no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho, ni por el mal que no ha hecho, si somos castigados es porque hemos obrado mal. Si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hicimos en otra. Nadie puede evadir esta alternativa, en la que la lógica determina de qué lado está la justicia de Dios. Por consiguiente, el hombre no es castigado siempre o completamente castigado en su existencia presente, pero nunca escapa a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, pues si no expía hoy, expiará mañana, mientras que el que sufre está expiando su pasado. La desgracia, que en un principio parece inmerecida, tiene pues su razón de ser, y el que sufre puede decir en todos los casos: perdóname, Señor, por mis errores. Los padecimientos que se deben a causas anteriores suelen ser, al igual que los derivados de las faltas actuales, la consecuencia natural de las faltas cometidas. Esto significa que por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta o ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido mal hijo, los suyos lo harán sufrir, etc. Así se explican, mediante la pluralidad de las existencias y el destino de la Tierra como mundo expiatorio, las anomalías que presenta la distribución de la felicidad y de la desgracia entre los buenos y los malos en este mundo. Estas anomalías no solo existen en apariencia, porque se las considera solamente desde el punto de vista de la vida presente. No obstante, aquel que se eleve con el pensamiento, de modo de abarcar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la que le corresponderá en el mundo de los espíritus, y descubrirá que la justicia de Dios nunca cesa. Ser humano jamás debe olvidar que se halla en un mundo inferior, en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Ante cada vicisitud debe decirse que si perteneciera a un mundo más adelantado, no le sucedería eso, y que de él depende no volver más aquí, trabajando para su mejoramiento. Las tribulaciones de la vida son impuestas a los espíritus empedernidos o bien a los espíritus demasiado ignorantes, que no pueden hacer una elección con conocimiento de causa. En cambio, son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos, que quieren reparar el mal que han hecho y se proponen obrar mejor. Lo mismo sucede con el que ha desempeñado mal su tarea y solicita empezarla de nuevo para no perder el beneficio de su trabajo. Por consiguiente, esas tribulaciones son al mismo tiempo expiaciones que castigan el pasado y pruebas que preparan el porvenir. Demos gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación y no lo condena irremediablemente por una primera falta. Con todo, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra
son necesariamente el indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el espíritu elige para acabar su purificación y acelerar su adelanto. Así, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. No obstante, tanto las pruebas como las expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque quien es perfecto no tiene necesidad de ser puesto a prueba. Es posible que un espíritu haya adquirido cierto grado de elevación y que si quiere adelantar aún más solicite una misión, una tarea que cumplir, por la que en caso de que salga victorioso será tanto más recompensado cuanto más penosa haya sido la lucha. Tales son en especial esas personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que no trajeron nada malo de sus existencias precedentes, y que sufren con resignación cristiana los más grandes dolores y solo piden a Dios sobrellevarlos sin quejarse. Por el contrario, podemos considerar expiaciones las aflicciones que provocan quejas e impulsan al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no provoca quejas, sin duda puede ser una expiación, pero eso indica que ha sido escogida voluntariamente y no impuesta, y que constituye la prueba de una firme resolución, lo que es un signo de progreso. Los espíritus solo pueden aspirar a la perfecta felicidad cuando son puros. Toda mancha les impide el ingreso en los mundos dichosos. Son como los pasajeros de una nave afectada por la peste, a los que les está prohibido entrar en una ciudad hasta que se hayan curado. Los espíritus se despojan poco a poco de sus imperfecciones en las diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida contribuyen a su adelanto cuando se sobrellevan bien. En calidad de expiaciones, borran las faltas y purifican. Son como el remedio que limpia las llagas y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, tanto más enérgico debe ser el remedio. Por consiguiente, el que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar y alegrarse de que pronto estará curado. Depende de él, por medio de su resignación, hacer que ese sufrimiento sea productivo y no perder el fruto con sus quejas, pues de lo contrario tendrá que volver a empezar. Bien, pues me estaba recordando de un sueño que nos contaba una persona hace unos días. Y bueno, pues una persona que había perdido a su hijo y que pues, se encontraba todavía pues en ese duelo, y en ese sueño ella transitaba por un camino como de fuego, sin quemarse, y no solamente eso, sino que además ella veía que ese camino era un camino de ascensión hacia una montaña. Pues
pues así fue, ¿no? Tal como se desarrollaba el sueño, pues así fue, ¿no? Esa pérdida de ese hijo, pues fue como ese camino de fuego, ¿no? Esa prueba tan dura, ¿no? Y que pues para algunas personas a veces podemos llegar a quedarnos en el camino, ¿no? Atrapados, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor, en el duelo durante años y años y sin poder remontar. Y sin embargo, para ella fue como algo que la empujó a seguir adelante, que, que tuvo que sobreponerse a esa situación tan difícil que le llevó a ese camino de ascensión, ya que la montaña siempre es donde se han producido como las iniciaciones, con ese símbolo de que están como más cerca de Dios. Entonces ha sido como una superación, aunque el dolor en su corazón no haya desaparecido, pero ha continuado adelante su camino de ascensión hacia esa meta, ¿no? Hacia la meta que todos aspiramos, ¿no? Que es hacia la unidad con Dios, ¿no? Y lo más importante es eso, ¿no? De que ninguna situación, por más dura que sea, pueda detenernos, ¿no? Pueda hacernos parar en el camino, ¿no? Y nos deje estancados en esa situación, ¿no? Se dice más fácil de lo que es, pero si vemos que hay personas que lo han conseguido, que han salido adelante, que han querido seguir ese camino de la angelitud por encima de todo, pues nosotros podemos también, ¿no? Y igual que nos decía el Maestro Jesús, todo lo que yo he hecho, vosotros lo podéis hacer, incluso mayores, ¿no? Incluso cosas mayores. Y bueno, pues siempre nos han educado en esa predisposición, pues, a la inferioridad, a la que no somos capaces, a la que siempre estamos pensando de que no podemos superarnos, no podemos transformarnos a nosotros mismos. Cuando estas personas te dicen, sigue así, no cambies, pues es como, yo le diría, sigue así y sigue transformándote, ¿no? Pues me lo aplico también en mi caso, ¿no? Que no solamente quiero seguir así, sino que quiero seguir adelantando, quiero seguir transformándome, quiero seguir puliendo todas esas aristas que me sobran, ¿no? Que son las que hacen daño a los demás, ¿no? Cuando tenemos esos encuentros, ¿no? Y no son esas aristas redondas y suaves con las que nos podemos relacionar y no hacemos daño a nadie. Bueno, pues nos han dejado esta maravillosa explicación tan clara, ¿no? Sobre el por qué nos suceden estas aflicciones. Y vamos a ver una segunda parte que os aconsejo que os mantengáis a la escucha, porque va a ser también muy interesante y esclarecedora como esta primera. Cuando quiera. Pues nos dice pérdida de las personas amadas, muertes prematuras. A ver en qué capítulo estamos. También. Capítulo 5 Ítem 21. y el ítem 21. Cuando la muerte acude a cegar en vuestras familias y se lleva sin contemplación,
a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir: Dios no es justo, porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro, para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones. ¿Por qué arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más? Y porque destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Nos sigue diciendo los hermanos mayores, los espíritus superiores nos siguen diciendo: humanos, en ese aspecto necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal, a fin de que comprendáis que el bien está muchas veces allí donde vosotros creéis ver el mal, y que la sabia previsión está allí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? ¿Acaso podéis suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponeros penas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente, y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Si indagarais mejor acerca de los dolores que os atormentan, en ellos encontraríais siempre la razón divina, la razón regeneradora, y vuestros miserables intereses merecerían una consideración de tal modo secundaria que los relegaríais al último plano. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. La muerte prematura es, por lo general, un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Es una terrible desgracia, decís vosotros, que una vida tan llena de esperanza haya sido truncada tan pronto. ¿De qué esperanza habláis? ¿De la tierra, donde el que se fue habría podido brillar, abrirse camino y hacer fortuna? Siempre esa mirada estrecha que no se puede elevar por encima de lo material. Bueno, ¿sabéis cuál habría sido la suerte de esa vida tan llena de esperanza, según vuestra opinión? ¿Quién os dice que no estaría saturada de amargura? ¿Acaso no tomáis en cuenta la esperanza de la vida futura a tal punto que preferís la de la vida efímera que arrastráis en la tierra? ¿Acaso suponéis que vale más ocupar una posición elevada entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados?
Regocijaos en vez de quejaros, cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. ¿No sería egoísmo desear que Él se quede para sufrir junto con vosotros? Ese dolor se concibe en el que no tiene fe, que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal. Madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotras. Así es, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os envuelven. Sus pensamientos os protegen. Y el recuerdo de que de ellos conserváis los embraga la alegría. No obstante, vuestros dolores infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, que llama a esos seres queridos, y si rogáis a Dios que lo bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas. Sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Nos lo está recordando un señor que vivió en París en el 1863, se llama Sanson, y es ex miembro de la Sociedad Espírita de París. Pero bueno, ya en aquel entonces, 1863, había personas, mujeres y hombres, que estaban haciendo un voluntariado en el cual estaban exponiéndose mucho a compartir con la humanidad de entonces, y quienes confiaban en que todo lo que vivían era de un nivel pues muy de la época, muy del seguir evolucionando, y que en aquel caso se reunían, una vez que todo lo oficializó el codificador Allan Kardec, pues había una asociación en París, y allí es donde tenían estas conexiones con los espíritus superiores, como en muchos momentos hemos podido hablar de que así es como actuó desde el principio Allan Kardec, el promotor y el que promovió sobre todo y oficializó todo cuanto hoy día se lee, a él como codificador y a los demás hombres y mujeres en el grupo cristiano espírita, porque han tenido sus propias experiencias y sus propias cercanías con los espíritus superiores que en aquel momento Allan Kardec haya podido demostrar en algunos casos que había estado siguiendo, para poder demostrar también que por una parte podemos tomarlo como filosofía de vida, pero por otra parte es totalmente científico. Filosofía y ciencia es algo con lo que Allan Kardec nos aconseja y nos sugiere que razonemos todas las lecturas que hacemos, desde el Evangelio en el hogar, la Génesis, en fin, el libro de los espíritus, el cielo y el infierno, obras póstumas. Todos esos libros son del Allan Kardec codificador, y él, además de hacer su propia investigación para dejar registrado que era bastante real y bastante auténtico en aquella sociedad en el que él estaba viviendo, en 1858, empezó a dejarlo en marcha todo,
pero antes de ello había recopilado información y experiencia de personas que verdaderamente lo estaban viviendo en su propia vida individual y que tampoco se conocían entre sí de unas ciudades a otras. Y sin embargo, ese fue el estudio y el seguimiento que hizo Allan Kardec y su mujer Ameline, que era una gran colaboradora de él durante todo el tiempo en que estuvieron funcionando. Entonces eso quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo es leer todo aquello que aquellos espíritus superiores en aquel entonces estaban tan cercanos a la vida de algunos seres humanos, mujeres y hombres. En el caso de Allan Kardec conectaba muy bien con algunas mujeres más jovencitas, menos jovencitas. Las mujeres estaban muy conectadas con todo ese mundo que era de experiencias trascendentes y que tenían que ser investigadas, pues en este caso por él. Él estaba trabajando como pedagogo, profesor, en un instituto y las circunstancias personales suyas le llevaron a salirse del instituto en donde estaba y entonces a hacer mucho trabajo de investigación de todo esto que nos está aportando del mundo de los espíritus superiores. Él mismo tuvo que comprender cómo el ser humano había hecho de algunos casos espectáculo y que era sencillamente espectáculo, pero que otros casos eran todos verídicos que se podían comprobar con la propia presencia que él tenía y su propio razonar y su propio concluir si estaba siendo algo, ya digo, como espectáculo o si no, o si estaba afectando a las mujeres, que en este caso él conocía algunas jovencísimas que desde luego si son como muchas de las que hoy día conocemos, pues están en una edad en la que les gusta divertirse, pero no estar dando la nota constantemente con las informaciones que ellas vivían y que no se podían quitar de encima porque formaba parte de las experiencias que en la vida estaban teniendo. Con la lectura cristiano espírita también nos damos cuenta de todo lo que nos ha hecho reflexionar en estos dos textos, el que ha leído José y el que he leído yo, de que la vida, aunque en la Iglesia católica, apostólica y romana a lo mejor no lo dejan muy claro, pero la vida nosotros la vivimos con mayúsculas y es eterna y muchas veces en la faceta de lo católico, apostólico y romano así se refieren, y que yo recuerde en todas las misas y dice el cura, pues la paz esté con vosotros, y la gente que va a misa pues dice y con tu espíritu. Así que si todos los días están diciendo esa frase, y entonces es algo más que palabras, es que están reconociendo que en vida están haciendo una aproximación a lo sagrado en la iglesia con las misas, y que también conocen que una vez que acaba la forma física, cuando fallece cuando fallece la forma física, lo que queda es el espíritu es el inmortal. Entonces, ¿y dónde se queda ese inmortal espíritu? No se queda en el campo santo, en donde hemos ido a llevar el cuerpo del ser querido que ha fallecido, sino que a lo mejor está como espíritu allí donde repercuta por la voluntad del Padre Eterno. Entonces, eso es algo que podemos razonar hoy día con bastante normalidad. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo. Y sin embargo, tampoco es una cuestión de imponérselo a nadie, pero toda la lectura cristiano-espírita invita a que no sea simple lectura, sino que la reflexionemos, la compartamos con gentes que sean de nuestra confianza. Y si tenemos alguna experiencia de lo trascendente
y queremos dar testimonio de ello, confiemos en que son personas que van a aceptar, que aunque no lo han tenido ellas, pero leyendo como han leído libros del mundo cristiano espírita, comprenden que muy a menudo los seres humanos estamos teniendo parte de la experiencia a vivir en esta vida que tenemos del aquí y del ahora, pues experiencias de lo trascendente, y que gracias a que en este caso Allan Kardec lo estuve estudiando y lo estuvo recopilando, y su mujer estaba conscientemente implicada en ayudarle porque consideraba que estaba haciendo cierto todo lo que su marido estaba poniendo en marcha y oficializando. Desde entonces, ahora ya han pasado 168 años, creo, recordar cuando lo hemos leído, pero sigue siendo la misma verdad. Lo que se pueden ir añadiendo son personas que han seguido escribiendo dentro de lo cristiano espírita para dejar testimonio de lo que hoy nosotros hemos desarrollado. Y nuevamente, no es una cuestión de imposición, es una cuestión de que de verdad reflexionemos sobre esa vida que a veces hemos leído en los evangelios, de comportamientos que hemos tenido los seres humanos a lo largo de la historia, también en aquel entonces cuando el Maestro Jesús estaba y mostraba a los apóstoles cómo era vivir la voluntad del Padre Eterno en su propia vida del Maestro Jesús, y cómo está desarrollando la información y también la práctica en algunos acontecimientos que se llamaban milagros, porque para el Maestro Jesús era la voluntad del Padre manifestada en el ser humano para demostrarle que llegaba a sanar incluso esta forma física, que muchas veces es como que es lo único que importa a muchos seres humanos, pero para el Padre Eterno es la única forma que tiene para mantener al ser humano pues aquí en el planeta Tierra. Si le quisiera tener solo como espíritu, pues no le hubiera dado forma humana, ni en la Tierra ni en cualquier otro planeta. Pero si la ha dado es porque le dará un sentido pleno a todo lo que la función que Él tiene sobre nosotros, un hilo divino del cual nosotros podemos aprender a contar con Él, agradecerle, a pedirle y a considerar que todos los días que tenemos de vida pues forman parte de un guión que tuvo Él puesto en nosotros, en cada cual, y que ahora resulta que porque algunas mentes egoicas han decidido desarrollar mucho su potencialidad de lo que se les antoja, pues nos están salpicando a muchísima gente. Y a veces en las sociedades contemporáneas sucede que nos pillan por medio pues algunos accidentes y algunos atropellos y algunas incomodidades que no se pasan con un minuto o dos o una hora, sino que te lleva años superarlo. Y puede que por ahí es por donde vaya también la cosa. El Padre Eterno ha hecho un guión divino en el cual no tendría que haber quizá tanto desastre, tanta tragedia, tanto duelo, pero es muy de humanos tener duelo por algunos seres que han formado parte de nuestra vida muy cercana, pues por biología, por amistad o por compañeros o compañeras de trabajo, y tenemos un duelo por ello, sea por forma natural que han fallecido o sea por una forma trágica, como ha comentado José al comienzo de la lectura. En España ese choque de trenes que luego ha seguido bueno, uno fue en Córdoba y otro ha sido en Barcelona. Entonces es como un poco alarmante, un poco para que
pues comprendamos si la vida física es y ya está, o si el espíritu es el que está dándole sentido a que tengamos una vida física y que seamos de ley en la tierra, que nos movamos con leyes sociales para que todo funcione en base a la ley de vivencia y de convivencia. Y basándonos en ello, a lo mejor no nos enfrentamos tanto solo con las ideas y entonces a lo mejor no generamos conflictos de vida y muerte tan a menudo. Solo los seres humanos con la mente egoica, que no tiene tanto que ver como con el guión que Padre Eterno tuviera para nosotros, que en ningún caso. Yo a veces hablo con José y digo, y si dice que es el árbol de la vida, es el árbol de la vida. ¿En dónde está la muerte entonces? Así que primero estamos aprendiendo de todo lo que realmente ha sucedido porque está hecho, porque está creado. Y en el mundo de los seres humanos somos inteligentes, tenemos libre albedrío y fuerza de voluntad para decidir en qué viabilidad es que estamos viviendo, aprendiendo, conviviendo, confraternizando y por supuesto también se hacen duelos y el duelo a veces no es un año solo, a veces te dura toda una vida porque ninguna persona sustituye a otra. Vamos a comprender que cuando son tragedias así grupales, bueno, en lo cristiano espírita también nos dan a entender, y en las terapias alternativas que ahora se tienen en España, por ejemplo, desde hace bastantes años, nos dan a entender que ha habido personas que en su momento, cuando fue en su momento de encarnación, como ser humano en el vientre de sus madres, pues hemos decidido fallecer en grupo. Y de esas maneras que a veces ni nos podemos imaginar que ha podido ser así, pero es que en toda la historia de la humanidad nos tenemos que dar cuenta de que a veces el ser humano con el ser humano se ha portado como muy despistadamente y se ha destruido mucho el ser humano a otro ser humano, porque su formación era la que era. También necesitamos tener actividad y descanso. Si no tenemos una actividad y un descanso bueno, a lo mejor tenemos una tendencia a cometer errores que a veces en determinados puestos de trabajo pues pueden llegar a ser difíciles de valorar, puesto que nuevamente salpican a mucha gente y a veces hasta cuesta la vida de un ser humano. Pero a veces en el mundo de las guerras pues también es así y también parece como que una mayoría de gente, una parte por lo menos de las gentes de las sociedades, sin ir más lejos en España, pues a lo mejor lo ven como normal y no es normal que elijamos por cualquier motivo que sea, porque te preparas para matar o porque tienes tanto cansancio o tanto disgusto por algo que te despistas y repercute en miles de personas esos errores, esos fallos. Y ya digo, a veces hasta con la propia vida. Entonces, tenemos que tener más comprensión de que somos nosotros los seres humanos los que nacemos, los que crecemos y los que fallecemos, mientras que el planeta sigue funcionando antes y después que cada ser humano ha estado sobre el planeta Tierra. Y eso es porque hay unas leyes universales que vienen del creador o creadores. No sabemos tanto, ¿no? Pero podemos comprender que hay creación hecha desde antes que una criatura, ser humano, nace y fallece. Y sigue la vida en muchos aspectos, antes y después que el ser humano nace y fallece. Entonces tenemos que comprender a ver qué tal nos llevamos con ese tipo de vida, que es también inteligente
y que está funcionando desde mucho antes que nosotros nacemos y durante y después que nosotros hemos fallecido. Entonces, por eso es el estudio de lo que los maestros, como el Maestro Cristo Jesús, venía a mostrarnos. El reino de los cielos está dentro de nosotros porque somos hijos e hijas del mismo Dios Padre Eterno que Él venía como maestro. Nosotros estamos siendo sus hijos menores y sus hijas menores del Padre Eterno, y Cristo Jesús y otros espíritus superiores son los hijos mayores y las hijas mayores de Dios Padre Eterno. Y cuando ellos nos dan a comprender todo ello, pues los espíritus superiores y el mismo Maestro Jesús, entonces nosotros podemos aceptarlo o no, pero desde luego no es porque sí que ellos quieran compartir con nosotros las sabidurías que son de las leyes universales, que no se las han inventado, que ellos mismos las están viviendo y que lo único que hacen es compartirla con nosotros, que somos sus hermanos menores y sus hermanas menores. Yo creo que ya he dicho bastante, porque se trata de reflexionarlo y de que cada cual vaya encajándolo, como que no es un capricho del Padre Eterno, sino más bien que estamos viviendo como si fuera esto, también en lo cristiano espírita se dice un hospital escuela, todo el planeta Tierra, y que nos afecta especialmente a los seres humanos, porque es a los seres humanos a quien quiere darles lecciones para que sigamos aprendiendo como hijos menores e hijas menores que somos del Padre Eterno. Vamos a hacer una oración y nos despedimos ya de esta sesión de hoy. Así Vale. que vamos a hacer una oración por todas estas personas que hemos extraído del Evangelio según el Espiritismo en este último capítulo de oraciones que nos ilustran, que nos inspiran para que nosotros podamos hacer también nuestras propias oraciones, para que sean esas oraciones de corazón, sinceras, devotas, y que puedan llegar a su destino, a Dios Padre, a través de los espíritus superiores. Podéis encontrar estos textos del Evangelio según el Espiritismo en nuestra web, en espiritasvenidor.com, y podéis descargarlos y beneficiaros de todos los libros que componen la codificación de Allan Kardec. Si queréis podéis repetirla según la vamos diciendo. Señor Todopoderoso, que tu misericordia se extienda sobre nuestros hermanos que acaban de dejar la tierra, que tu luz resplandezca ante ellos. Sácalos de las tinieblas, ábreles los ojos y los oídos, que los espíritus buenos los acompañen y les hagan oír palabras de paz y de esperanza. Señor, por indignos que seamos, nos atrevemos a implorar tu misericordiosa indulgencia en favor de esos hermanos que acaban de ser llamados del destierro. Haz que su regreso sea como el del hijo pródigo. Olvida, Dios mío, las faltas que ha podido cometer para tener presente tan solo el bien que hizo. Sabemos que tu justicia es inmutable, pero también sabemos que tu amor es inmenso. Te suplicamos que aplaques tu justicia en ese manantial de bondad que emana de ti. Que la luz se haga para vosotros, hermanos nuestros, que acabáis de dejar la tierra. Que los buenos espíritus del Señor desciendan hacia vosotros
os acompañen y os ayuden a cortar vuestras cadenas terrenales. Comprended y admirar la grandeza de nuestro Maestro Jesús. Sométete sin quejarte a su justicia, pero nunca desesperes de su misericordia. Que un serio análisis de tu pasado te abra las puertas del porvenir y te haga comprender las faltas que dejas detrás de ti, así como el trabajo que te queda por hacer para repararlas. Que Dios te bendiga y que los espíritus buenos te sostengan y te animen. Tus hermanos de la tierra orarán por vosotros y a su vez ellos te piden que ores por nosotros. Bien, pues deseamos que haya podido ser de esclarecimiento toda la información recibida en este día. Y os agradecemos por acompañarnos y os invitamos a la próxima sesión el próximo jueves a la misma hora, 21:30 hora española, y en espiritasvenidor.com, en el apartado de próximas actividades, podéis encontrar todos los enlaces para participar en directo a nuestras sesiones y enviar cualquier comentario que deseéis y que queráis compartir con nosotros. Muchas gracias y os deseamos que tengáis un sereno descanso. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta entonces, gracias.